Hola de nuevo, hola, aquí juntos, siguiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay mucho camino que andar y yo estoy convencido que hay mucho que aprender. Decíamos el sábado pasado cómo la predicación de Pedro acaba tocando los corazones de aquellas personas. Y dice el versículo 41 del capítulo 2, y en adelante dice: los que aceptaron con agrado la invitación se bautizaron, y aquel día se unieron a los apóstoles alrededor de 3.000 personas. Todos, y aquí es un pasaje extraordinario, todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de partir el pan y de participar en la oración. Todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales realizados por los apóstoles. En cuanto a los creyentes, vivían todos de mutuo acuerdo y todo lo compartían. Hasta vendían las propiedades y bienes y repartían el dinero entre ellos según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. En familia partían el pan y compartían juntos el alimento con sencillez y alegrías sinceras. Ejemplos, ¿verdad? Alababan a Dios y toda la gente los miraba con simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en camino de salvación. Y el primer resultado a la predicación de Pedro, el querigma que decíamos días anteriores, es evidente. Y aparece la primera comunidad de creyentes en Jesús. Según el texto, tenían unas 3.000 personas que se bautizaron. Debía de haber hombres y mujeres. Y se unen al grupo. En Reina Valera, por ejemplo, dice: y se unieron a la iglesia. No es una traducción mi sencilla opinión, muy ajustada, porque en aquel momento el concepto de iglesia no es el concepto que se tiene hoy en día. Es mejor decir al grupo, a la comunidad, a ellos, a los seguidores de Jesús, ¿no? Unas 3.000 personas. Y se producen unas respuestas de vida comunitaria extraordinarias. Y vamos a verlas. Mirad, deseo también aclarar, cómo no, que no son normas a seguir, pero sí actitudes a vivir. Muchas veces lo hemos dicho y lo deseo volver a repetir. Nuestro volver al origen, al principio del Evangelio, a aquellos elementos que enseñó Jesús y que fueron los apóstoles los que recibieron primero y ellos transmitieron por vía oral, y seguramente un poquito más adelante y paralelamente a la vía oral también fueron escritos. Lo que está diciéndonos es que los principios son los que valen y no las circunstancias. Igual que en las cartas de Pablo, igual que en toda la Escritura. La Escritura nos enseña unos principios, que esos principios se aplican a la sociedad de aquella época, a la situación que vivían. Hoy nosotros vivimos situaciones, circunstancias diferentes, pero lo que no hemos de perder son los principios que nos enseñan las Escrituras para aplicarlos
a las circunstancias actuales y ajustarnos al máximo a la voluntad de Dios. Repito, las actitudes que se producen es lo que debe de aplicarse a nuestro día a día. ¿Y qué actitudes hay? ¿Qué principios nos enseña? Primero, que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Claro, una enseñanza que era, no lo neguemos, de primera mano. Explicaban las palabras dichas por Jesús y sus hechos. Lo escuchaban, meditaban, la interiorizaban y sobre todo la vivían. Yo me imagino cuando los apóstoles empezaron a salir de Jerusalén y a Samaria, después a los países gentiles, diríamos, o paganos, que cuando venid, que hoy tenemos en casa a Pedro. Y cuando Pedro hablaba, como hablaba Pablo también, y otros apóstoles, les explicaban cosas del Señor Jesús. Y eso les llegaba al corazón por el Espíritu Santo, como decíamos el sábado pasado, y hacía que la comunidad se alimentase de la enseñanza de los apóstoles. Además, la palabra de Dios les sonaba, y esto tenemos que aplicarlo a nuestras congregaciones. No puede haber congregación cristiana sin palabra de Dios verdadera. No puede haber crecimiento en la Iglesia ni en cada uno de sus miembros sin palabra de Dios. No puede haber ningún creyente, por mucho que se crea lo que se crea, sin congregación donde escuche la palabra de Dios y comparta con los hermanos sus propias experiencias cristianas. Por eso, el segundo punto era que vivían en comunión, es decir, se ayudaban, compartían, incluso, como dice después, vendían sus propiedades y con esas propiedades que no perdían ellos su control, tengámoslo presente, compartían esos bienes con los que lo necesitaban de verdad. Por desgracia, en nuestras iglesias muchas veces han venido personas que han pensado más en aprovecharse del buenismo de algunas iglesias y de algunos hermanos para, y permitirme la palabra, chupar y sacar beneficios. No fue una venta sin razonamiento, sino que, por ejemplo, si alguien tenía 5 y resulta que había una persona que necesitaba 1, vendía y se lo daba a compartir. Eso es lo que hacían ellos. Comunión y se ayudaban, compartían. De verdad, repito, de verdad. Y sigue el texto. Partían el pan, comían juntos. Mirad, el gesto de partir el pan por parte del principal del hogar era el signo de bendición y de inicio. Por eso, si os acordáis, en el camino de Emaús, los discípulos no quieren que Jesús, que no sabían que era Jesús, se fuera, y lo reconocen en el gesto de partir el pan, es decir, de bendecir. Y no solamente bendecir, sino que abrir la puerta para empezar a cenar. También hay que decir que no estamos hablando de lo que se llamó después Santa Cena, aunque hay comentaristas que piensan que sí. Yo personalmente no lo creo, porque el cristianismo, la fe cristiana, los primeros creyentes en el Señor Jesús, que solo a partir de Antioquía
empezaron a llamarse cristianos, es decir, el grupo de los seguidores del Nazareno, lo que hacían era compartir y, según la costumbre judía, porque pensar una cosa, que las primeras congregaciones, las primeras comunidades asistían a la sinagoga, al hacer ese gesto era muy normal, muy normal. La iglesia de Corinto fue donde realmente vemos como ejemplo cómo la evolución de ese gesto se traslada ya generalmente y sí que se convierte más adelante en lo que nosotros hacemos de la cena del Señor, el partimiento del pan. Como bautistas lo hacemos cada primer domingo de mes. Y aprovechamos en nuestra iglesia para tener la comida fraternal. En Corinto se producían muchos problemas que no escapan tampoco a las iglesias actuales sobre la comida en fraternidad. Pero con el tiempo se fue separando el signo del partimiento del pan como recuerdo de la cena del Señor y las comidas fraternales. Y hay otro detalle, un cuarto detalle, curioso, pero demuestra precisamente lo que hace un momento os he dicho, es que permanecían unidos y estaban, oraban en el templo, cada día. Es un detalle que demuestra que permanecían y pertenecían, no olvidemos, que eran judíos de Judea y de otros lugares de la dispersión. Y quizás también había simpatizantes judíos, pero lo que hacían seguía siguiendo lo mismo que hacían los judíos practicantes. Y se reunían en el templo. Y es curioso el detalle, ¿no? Sin dejar ni un solo día de hacerlo. Tremendo, magnífico, extraordinario. Raíces judías de nuestra fe. Raíces hebreas en el Antiguo Testamento, en el Tanaj de nuestra fe. No podemos olvidarlo, que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido, sigue siendo el pueblo amado por Dios, y que nosotros, como dice Romanos en el capítulo 11, formamos parte de él porque hemos sido injertados desde fuera. Es curioso, porque a partir de ese momento nos dice que se iban incorporando aquellos que estaban, dice la palabra, en camino de salvación, y otros traducciones nos dice, es decir, todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quería llamar. Es decir, es la demostración de la necesidad de que como creyentes debemos de estar unidos a una iglesia, a una comunidad, a un grupo donde se predique la palabra de Dios y donde se administren realmente el amor al prójimo. Y es para determinar un detalle que yo quisiera destacar. El concepto de iglesia, que después evolucionó hacia una iglesia universal, no tiene sentido si no es partiendo de las iglesias particulares. Los primeros, ya lo veremos después en Hechos, no quiero adelantarme, las primeras comunidades de creyentes eran iglesias oikos, es decir, comunidades de casa, de hogar, de lugar,
Y a partir de ahí, el Evangelio fue creciendo. Así que, hermanos, hoy nos lo dejamos aquí. Después, si el Señor lo permite, seguiremos con el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, cuando, después de un hecho portentoso, Pedro vuelve a predicar en otro ambiente el Evangelio. Así que, hermanos, sigamos adelante. Poner un comentario, picar en me gusta si es que os parece correcto, y sigamos adelante. Y como he dicho ya, no es en plan lucrativo, sino para que la palabra de Dios siga siempre adelante. Amén.